Bien, chicos, entonces nosotros hemos estado viendo diferentes temitas, ¿no? Hoy día nos toca el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres. Muy bien. SINAGER. SINAGER. Muy bien. Y justamente nosotros, claro, hemos estado viendo los organismos constitucionales autónomos, hemos estado viendo también lo que fue los gobiernos locales y regionales. Perfecto. Y hoy día nos toca este temita, ¿no? Repito, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, SINAGER. Muy bien. Y lo primero que vamos a ver, claro que sí, es pues lo primero que vamos a ver acá es que este SINAGER corresponde a lo que viene a ser el Sistema de Defensa Nacional. Muy bien, entonces lo primero que habríamos que ver un poquito es en qué consiste el Sistema de Defensa Nacional. Muy bien, y lo que vamos a indicar que dicho Sistema de Defensa Nacional está dirigido por un Consejo de Seguridad de Defensa Nacional. Así es. Este Consejo de Seguridad de Defensa Nacional, ESDN, muy bien, está liderado por el Presidente de la República e integrado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia. Muy bien, entonces esos ministerios, liderado por el Presidente de la República, ¿no?, viene a formar este Consejo de Seguridad de Defensa Nacional, ESDN. Y este Consejo de Seguridad de Defensa Nacional entonces tiene que observar, tiene que velar, como vemos acá, por el orden interno y el orden externo. Entonces eso es justamente lo que vamos a ver acá. ¿En qué consiste, no? ¿En qué consiste primero el orden interno? Muy bien, y de ahí veremos qué es lo que puede poner en riesgo tanto el orden interno como el orden externo. Muy bien, entonces, primero, en lo que es el orden interno, tenemos acá, muy bien, por ejemplo, peligros que amenazan el orden interno, ¿no? El terrorismo, delincuencia, narcotráfico, los sismos también, claro, los desastres naturales como los sismos. Entonces, claro que sí, ¿no? El Perú ha padecido, ¿no? Ha padecido el terrorismo, hemos tenido delincuencia, narcotráfico, por supuesto. Así es. Y justamente tenemos acá que el Consejo de Seguridad de Defensa Nacional, SDN, muy bien, pues hace uso de los gobiernos locales, gobiernos regionales y la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú. Muy bien, ahí está. Claro que sí. Entonces, y por ejemplo, para lo que es el orden interno, se puede utilizar el llamado estado de emergencia. El estado de emergencia es justamente tratar de preservar ese orden interno suspendiendo los derechos fundamentales, no desapareciendo ni eliminando, sino dejando en suspenso algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, se restringe la libertad de tránsito, puede ser detenido en cualquier momento, puede ser intervenido en cualquier momento. Muy bien, queda en suspenso la libertad de reunión, entonces no puedes reunirte en cualquier sitio, no, puede ser detenido, puede ser intervenido. Muy bien, como te digo, el estado de emergencia restringe, pone en suspenso varios derechos fundamentales. También queda en suspenso la inviolabilidad del domicilio. Por eso es que, por ejemplo, durante la época de la pandemia, que se estableció el estado de emergencia, la policía podía entrar a las casas a intervenir, ¿no? Gente que estaba haciendo una reunión, gente que estaba haciendo de repente celebrando un cumpleaños, ¿no? Cosa que era un poco abusivo, ¿no? Definitivamente. Incluso en una de esas intervenciones
murieron 14 jóvenes, ¿no? En una intervención por una discoteca en Los Olivos. Incluso algo increíble, ¿no? Que mueran 14 jóvenes en una intervención que buscaba preservar la vida. Y mueren 14 personas, ¿no? No es poca cosa, no es poca cosa. Y luego la libertad de expresión, muy bien, también queda restringida, en el sentido, por ejemplo, que si tú promueves el desorden, ¿no? Convocas una reunión, por ejemplo, ¿no? Entonces obviamente te van a llamar la atención, ¿no? Porque se supone que están restringidas las reuniones, por ejemplo, en ese sentido. Entonces eso tiene que ver mucho con el orden interno, tiene que ver mucho, claro que sí. Y vamos entonces ahora con el orden externo, ¿no? ¿Qué es lo que puede poner en peligro el orden externo? Y el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional tendría que estar atento. A ver, tenemos justamente las guerras, invasiones, epidemias, terrorismo internacional. Eso es lo que pone en peligro el orden externo. Muy bien. Y para el orden externo, también, claro, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional coordina acciones con el gobierno local y regional, con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Porque todo lo que es el orden externo se encarga las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, bien clarito, ¿no? Orden interno, Policía Nacional del Perú. Orden externo, Fuerzas Armadas. Claro, también puede estar colaborando la Policía Nacional, pero básicamente la misión de lo que es resguardar el orden externo para el Perú son las Fuerzas Armadas. Se declara estado de sitio por 45 días, muy parecido al estado de emergencia, solo que el estado de sitio es justamente ante una amenaza exterior. Muy bien, entonces ahí está. Eso es lo que involucra el sistema de defensa nacional, el Consejo de Seguridad de Defensa Nacional, ¿no? ESDN. Y luego tenemos otras instituciones que colaboran con la defensa nacional. Por ejemplo, el SINA, que antes era el SIN, Servicio de Inteligencia Nacional, ahora se llama SINA. Muy bien, entonces el Sistema de Inteligencia Nacional, dirigido por el Consejo de Ministros. Por supuesto. Ahora, claro que sí, por supuesto. Hay que entender, por supuesto, que digamos, SINA, antes SIN, ahora SINA, Sistema de Inteligencia Nacional, se acusó muchas veces, y se acusa incluso hoy en día, ¿no? Hasta ahora, por lo menos hasta donde tengo entendido, de que el servicio de inteligencia debe colaborar, por ejemplo, con la Policía Nacional e investigar casos muy graves, ¿no? Narcotráfico, secuestros, delincuencia organizada, ¿no? Crimen organizado. Pero muchas veces se acusa que el servicio de inteligencia, el SINA en este caso, sirve más bien para espiar a los rivales políticos del gobierno de turno. Eso pasó durante el gobierno de Fujimori con el asesor Montesinos, pero también pasó durante el gobierno de Toledo. Y también se acusó que pasaba durante el gobierno de Martín Vizcarra, e incluso hoy en día se dice que también está ocurriendo en el gobierno del profesor. Se acusa, ¿no?, que estaría ocurriendo en el gobierno del profesor Castillo. Luego tenemos el CEPLAN, muy bien, que también se encarga de las planeaciones estratégicas, por supuesto. El SINASEC, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, así es. En este SINASEC, que lo funda el presidente Ollanta Humala, ¿no?, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, lo integran la Policía Nacional, el Serenazgo y las rondas campesinas. Pero acá hay que dejar bien en claro que la Policía Nacional es una institución, ¿no?, reconocida, con sus leyes y todo. Serenazgo es una organización civil prácticamente, y las rondas campesinas también. Entonces, ¿qué significa eso? Mientras que la Policía Nacional tiene la autoridad para detenerte, ¿no?, con orden judicial, o incluso está dentro de sus facultades una detención, el Serenazgo y las rondas campesinas no.
porque son instituciones civiles, están reconocidas dentro del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, pero no tienen la misma categoría que la Policía Nacional, para nada. Por eso el escándalo, creo que fue la semana pasada, donde unos ronderos en Cajamarca detuvieron a un periodista, ¿verdad? Y entonces los ronderos no pueden detener a la gente. Eso es secuestro, porque si la ley no te faculta detener a una persona, lo que estás haciendo es reteniéndola indebidamente. Lo que estás haciendo es secuestrándola, porque la estás reteniendo contra su voluntad. Porque si esa persona decide hacerte caso, bueno, pues no, ya, pero si lo estás forzando, es un secuestro. Y si le pides a esa persona darle su libertad que tú le estás quitando bajo alguna cosa o un servicio, eso es extorsión. Y eso es lo que hicieron las rondas campesinas con el periodista. Más todavía porque los ronderos lo intervienen al periodista en plena vía pública. Entonces, con mayor razón, ¿no? O sea, ¿quiénes son los ronderos para intervenir en una vía pública? Los ronderos decían, no, está dentro de nuestro territorio, pero los ronderos no tienen territorio, porque ellos son una institución civil y ellos no tienen territorio. Entonces, un delito grave el que pasó, ¿no? Y entonces, bueno, hay toda una denuncia al respecto, ¿no? Y todavía peor, porque los ronderos lo que hacen es tratar de hostigar al periodista solo porque el periodista estaba investigando, ¿no?, ciertos delitos, parece, ¿no?, ciertas acusaciones graves que hay en torno a la familia del presidente, ¿no? O sea, yo entiendo, o se entiende, ¿no?, que los ronderos cuiden la seguridad, ¿no? Bueno, pero no que saquen cara por un gobierno, ¿no? Entonces ya se convierte en un servicio político, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, eso tiene que ver con la seguridad de un político. Bueno, luego tenemos por acá el SINAHART, justamente lo que hoy día vamos a hablar, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no? El SINAHART, muy bien. Entonces, de esa manera, ahí está el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAHART. Y primero tenemos ahí arribita el órgano estimador, ¿no?, el CENEPRED, que justamente se encarga un poquito de tomar las previsiones del caso, ¿no?, de resguardo, junto con los gobiernos locales y regionales. Y abajito tenemos el INDECI, muy bien, claro que sí, importante, ¿no?, por supuesto. Ahí está. Perfecto. Muy bien, entonces el INDECI, Instituto de Defensa Civil, es la que se encarga justamente de la acción, el soporte, la interacción con la población ante el riesgo de un desastre. El INDECI tiene comités de especialistas y brigadistas voluntarios. Los brigadistas voluntarios deben tener conocimiento de primeros auxilios y la tranquilidad del caso para poder ayudar, para poder apoyar a la gente en caso de desastre. Y justamente el INDECI, ¿no?, tiene esta variable, muy bien, tiene esta variable del antes, durante y después. Antes, durante y después. Por ejemplo, si hablamos, la semana pasada hubo un deslizamiento, me parece que fue en Ancash, ya, entonces, justamente, si va a haber deslizamiento, ¿no?, o sea, una porción de tierra que amenaza, ¿no?, con hacer daño a una población, deslizamiento de tierra. Antes, el INDECI lo que tiene que hacer es simulacros de evacuación en caso de un deslizamiento, campañas de prevención, tomar conciencia del peligro que involucra el deslizamiento, ¿verdad? Luego, durante el desastre natural, la evacuación de las personas que se vieran afectadas por el deslizamiento para evitar pérdidas materiales y humanas, y después de producido el deslizamiento, lo que es el rescate y la rehabilitación, ¿no? El rescate de la población que se ha visto afectada justamente que se ha visto afectada por el deslizamiento, y la rehabilitación, ¿no?, el rescate y obviamente tratar de
reordenar esa zona para que pueda ser habitado, si es que puede ser habitado todavía. Entonces, eso se encarga el INDECI. Ese es el órgano técnico del SINAHART. Muy bien, claro que sí. Justamente tenemos acá, mira, ve, ahí está el gráfico, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. SINAHART. Muy bien. Y vemos, por ejemplo, arribita, justamente antes, ¿ves? Haciendo la toma de conciencia de la gente ante un posible peligro de deslizamiento. Luego, cuando ya se produce el desastre, la evacuación del caso. Y finalmente después, ¿no?, el rescate de las personas y la rehabilitación del lugar afectado. Así es. Luego tenemos por acá, mira, arribita, prospectiva. Muy bien. Esto tiene que ver mucho con lo que hemos ahorita hablado, del antes, durante y después. La prospectiva es el antes, ¿no? Antes del riesgo. Planificación, zonificación, reordenamiento, ¿verdad? Para que, no cause mucho daño, ¿no? Entonces el desastre que podamos tener. En este caso, por ejemplo, se toma como ejemplo una posible inundación, ¿no? Un desborde de los ríos, que por ejemplo ocurre en la costa en los meses de verano, por el aumento de lluvias en la sierra. Entonces, prospectiva antes. Entonces, por ejemplo, encauzar los ríos, muy bien. Por ejemplo, hacer barreras de contención para un posible desborde de los ríos. Eso es antes, muy bien. Canalizar en algunos casos los ríos para que no se desborden tanto. Muy bien, ¿no? Evacuar la gente de los lugares aledaños para que no vayan a ser afectados. Eso es antes, muy bien, eso es prospectiva. Correctiva sería durante el desastre. Entonces, ¿no? Corrección de las instalaciones, reubicación. Mejorar la represa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que es el desborde del río, mejorar las represas, movilizar a las personas que aún no lo han hecho, o sea, ¿no?, evacuación. Eso sería entonces durante. Y después de sería reactiva. Muy bien. Lo que son labores de rescate, claro que sí. Y en el caso, por ejemplo, de un río desbordado, ayudar a la evacuación de las personas que aún no lo han hecho, ¿no? Ver que todas las personas estén a salvo. Eso sería entonces la parte reactiva. Así es. Muy bien. Entonces hay instituciones, menores que ayudan a esa labor de rehabilitación, ¿no? El COEN, el COER y el COEL. Perfecto. Y luego tenemos acá, perfecto, luego tenemos acá, listo, muy bien. A ver, justamente tenemos las instituciones para lo que es el orden externo y lo que es el orden interno. Muy bien. En lo que es el orden externo, las Fuerzas Armadas, ahí está, el orden externo, perfecto, ahí está, ¿no? El ejército a nivel terrestre, la marina y el aire. Muy bien, eso es a nivel externo, ¿no? Por supuesto. Recordemos que uno puede integrar las Fuerzas Armadas a partir de los 18 años, ¿no? El servicio militar obligatorio. Recibes un sueldo y tienes facilidades de estudio cuando terminas el servicio militar, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas. En el caso de la Policía Nacional se encarga del orden interno. Y bueno, acá nos dice un poco que la Policía Nacional surge de lo que antes fueron tres instituciones: la Guardia Civil, que se encargaba de todo lo que es la lucha contra la delincuencia; la Guardia Republicana, que resguardaba las instituciones públicas; y la Policía Nacional del Perú, la PIP, que se encargaba de labores de investigación, de inteligencia. Muy bien. Entonces, sí, claro, la Policía Nacional persigue la delincuencia, claro que sí, hace patrullajes,
Por lo tanto, labor de vigilancia de esa manera. Y luego hay características de ambos, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Muy bien, por ejemplo, no son autónomos, no son autónomos. Recordemos, por ejemplo, que ¿quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. E incluso el presidente de la República puede, no ordenar, pero puede de una u otra manera sugerir, ¿no?, de repente algunos ascensos, de buena manera, no como le hizo el profesor Castillo, que quería imponer a un general, no sé, creo que era su amigo, despertando obviamente el celo de otros generales que habían hecho mejores méritos. Entonces, el presidente de la República puede sugerir, pero no puede pues sobreponerse, ¿no?, ser prepotente en su mandato sobre las Fuerzas Armadas. Pero el presidente de todas maneras es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No son autónomos, tienen leyes orgánicas, claro, por supuesto. Además, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional del Perú, ellos trabajan mucho con el Ministerio del Interior, por supuesto. En el caso, por ejemplo, del Ministerio del Interior, sí intervienen los ascensos. El ministro del Interior sí puede indicar, ¿no?, promover que general sea jefe de la Policía Nacional, ¿no?, siempre guardando el debido respeto, pero puede intervenir, puede sugerir. Muy bien, claro que sí. Entonces, de esa manera. Luego tenemos, tienen su propio sistema judicial. En el caso del ejército, sí. Tiene su propio sistema judicial. Cuando un militar comete una falta dentro de lo que son los servicios o digamos de sus funciones, no va al Poder Judicial, no, va al fuero militar, es el fuero militar, tribunales militares. Así es. Profe, pero yo he visto militares en el Poder Judicial. Claro, cuando ya están en retiro. Cuando están en retiro, ya no forman parte del ejército, ya son civiles, entonces claro, obviamente, van a ser denunciados, qué sé yo, si es que son denunciados, ¿no?, y los llevan al Poder Judicial, pero mientras están en servicio, no. Entonces los militares tienen sus propios tribunales. Es bien famoso eso porque, por ejemplo, durante la época de la lucha contra el terrorismo, los tribunales militares sirvieron para procesar y condenar a los terroristas. Se facilitó mucho, fue muy cuestionado, incluso los famosos defensores, ¿no?, de los derechos humanos protestaban, ¿no? Esos defensores de derechos humanos siempre protestan, pero siempre a favor de los terroristas, nunca a favor de los militares y policías, ¿no? Yo no sé por qué será así. Ahora, fue muy polémico, pero se hizo, ¿no? Entonces ahí se procesó a muchos terroristas en los tribunales militares. Sí, las Fuerzas Armadas utilizan armas de guerra, ¿ya? Las personas comunes y corrientes pueden utilizar armas, pero armas de poco calibre, ¿no?, pistolas, qué sé yo. Pero por ejemplo armas de guerra, un tanque, una bazooka, un lanzamisiles, eso no lo puedes tener en tu casa, pues, ¿no? Eso solamente lo puede utilizar las Fuerzas Armadas nada más. No, así es. Claro que sí. Entonces sí, claro, una persona puede ir a Discamet, ¿no?, y pedir un permiso para tener armas. Sí, eso sí, normal. Pero pero no armas de guerra. No armas de guerra. Muy bien. Entonces, todo lo que es armas de guerra es de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera de la policía. O sea, la policía también maneja armas, sí, pero armamento hasta cierto nivel. O sea, no has visto al policía manejando un tanque, ¿no?, o un lanzacohetes. No, eso no. Eso lo maneja exclusivamente las Fuerzas Armadas. Luego tienen una partida económica, es cierto, muy bien, claro que sí. Deben tener una conducta intachable, ¿no? O sea, tanto las Fuerzas Armadas como los integrantes, ¿no?, de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional del Perú deben tener una conducta, digamos, una conducta ejemplar, ¿no?, porque incluso pueden ser sancionados y hasta, por ejemplo, expulsados, ¿no?, dados de baja, como se dice, si es que están envueltos en algunos problemas, algunos escándalos. Claro que sí. Y sí, como te dije, los ascensos
tiene que ver mucho el Poder Ejecutivo. En el caso de las Fuerzas Armadas, sugerencias, ¿no? Sí, puede haber. Y en el caso de la Policía Nacional, sí, los ascensos se manejan a través del Ministerio, del Ministro del Interior. A través del Ministro del Interior. Muy bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Un fuerte saludo, nos vemos. Cuídense bastante. Acá está un último esquema acerca de todo lo que hemos hablado del SINAGER. Muy bien. Bueno, nos vemos, chicos, hasta luego.